Proverbios 15:26. Los proyectos del malo son cosa detestable a Jehová, pero los dichos agradables son limpios. Génesis 7:2. De toda bestia limpia tienes que tomar para ti de 7 en 7, el macho y su hembra. Revelación 1:20. En cuanto al secreto sagrado de las 7 estrellas que viste sobre mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas significan los ángeles de las 7 congregaciones, y los 7 candelabros significan 7 congregaciones. El cantar de los cantares 5:16. Su paladar es pura dulzura. Proverbios 27:9. Aceite e incienso son lo que regocija el corazón, también la dulzura del compañero de uno debido al consejo del alma. Isaías 9:6-7. Y por nombre a Jesucristo se le llamará maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. 7. De la abundancia del regir principesco y de la paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino a fin de establecerlo firmemente y sustentarlo por medio del derecho y por medio de la justicia, desde ahora en adelante y hasta tiempo indefinido. El mismísimo celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 2 Pedro 1:19-21. Por consiguiente, tenemos la palabra profética hecha más segura. Y ustedes hacen bien en prestarle atención como a una lámpara que resplandece en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero se levante, en sus corazones. 20. Porque ustedes saben esto primero, que ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretación privada alguna. 21. Porque la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por Espíritu Santo. La olla es el cuerpo humano, y los espinos los órganos internos, las calumnias descienden hasta las partes más recónditas del vientre, las palabras de insultos y blasfemia son espinos que como espadas desenvainadas hieren el interior del vientre, son espinos en la carne, por eso Pablo dijo que me complazco en insultos, porque la espina que tenía eran inicuos osados voluntariosos que no tiemblan ante los gloriosos sino que hablan ante los gloriosos, son sonidos insultos y nombres blasfemos de Babilonia la Grande y su canción de los estúpidos, prácticas espiritistas, con sonidos de canciones dirigen o capturan la mente como pájaros que se meten en una red, la mente tiene ondulaciones como pájaros que se posan en otro lugar, una red llamado en la Biblia una vid y sarmientos, Jesucristo dijo yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, él es el cabeza de la congregación cristiana, y como talla dirige con voz de arcángel y con trompeta de Dios, por eso dice la Biblia que sus discípulos cantan una canción nueva, los inicuos hechiceros con su canción de los estúpidos captan o capturan las mentes de los incrédulos, la trampa del pajarero, y la mente se conecta con ondulaciones como una red o vid en el aire, al escuchar sonidos de inicuos en cantidades de 2 o 3, la mente capturada queda prendida por las ideas que han urdido los inicuos, por eso la Biblia dice que por su boca el que es apóstata arruina a su semejante, por conocimiento son librados los justos, como lo dice el siguiente texto bíblico sobre un querubín ungido que atacó a Job, Satanás el diablo, ese era una serpiente que ya no quería escuchar la voz de Dios, se volvió sordo como una cobra que tapa su oído, ya no quería escuchar la voz del encantador Jesucristo que tiene voz de arcángel y trompeta de Dios, en cambio las ovejas suyas escuchan su voz y la siguen, sus discípulos, cuando Eva y Adán pecaron, con esa serpiente sorda, ya no quisieron escuchar la voz de Dios, entonces cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron, y vergüenza, asimismo los israelitas temían a la voz de Dios en la montaña, miedo, y sus pecados, es por ojos llenos de adulterio, porque cuando Eva pecó, se le abrieron los ojos, quiere decir camino de mujer adúltera, comió la serpiente significa fruto de amor romántico con el diablo, se limpió la boca, ocultó su pecado cuando se escondió Dios y su voz y luego negó su pecado, diciendo no he cometido mal alguno. Todo lo que produce sonido, llama la atención de la mente, y desde la cabeza de un individuo como una criatura con alas de variedad de colores se conecta con la mente de otros, la semilla de la palabra de Dios plantada en la mente de las personas da paz, del príncipe de paz, Jesucristo, y es como un arco iris en la cabeza, simbolizado con una gran águila con variedad de colores, esa águila es una de las caras de un querubín, Queen Eden extravió a Eva, sedujo a Eva por su astucia, voz del diablo pajarero, cuando captura la mente a alguien, la lleva alto, a una torre,
como la Torre de Babel, o luego como dice la Biblia, Babilonia la Grande, con sus canciones, la mente queda prendida por las ideas que han urdido, y uno tiene que librarse de la mujer mala de la extranjera que ha hecho melosos sus propios dichos, porque si no el inicuo tirará de su red, y los afligidos caerán en sus propias garras. Nabucodonosor, rey de Babilonia, le sucedió eso, después de ser advertido, no se arrepintió, y fue echado de los hombres sin reino, y su corazón fue cambiado a un toro. Significa esto cuando discípulos escucharon la voz de Jesucristo que les enseñaba abriendo las escrituras para que las comprendieran, les ardió el corazón en amor, la voz del pastor Jesucristo con sus ovejas que lo escuchan, el corazón se regocijó, como dice un texto bíblico por el encanto de sus labios del de corazón puro el rey será su compañero, entonces el que se le haya dado el corazón de una bestia, un toro a Nabucodonosor, significa corazón compañero del diablo, por escuchar su voz, dejarse capturar, y por eso le crecieron uñas como los pájaros, comiendo vegetación como un toro, texto bíblico dice tiempo de rasgar y tiempo de unir cociendo, sus uñas lo dividieron, no rasgó su corazón, donde está el lucero golpeando o latiendo, Jesucristo, y se formó un corazón duro inocuo falto de fe alejado de Dios, por eso se maldijeron sus uñas, que cada dedo es una cualidad, uno de los 4 caballos de Apocalipsis y el pulgar un querubín ungido, y las uñas aguijones, o las armas. Y de esa manera 10 días 10 dedos de armas o trampas de garras de águila en su trampa de pajarero, también llamado 10 cuernos, capturó con esas garras del diablo las mentes de los incrédulos para que no pase a ellos la iluminación de las gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo que es la imagen de Dios. La falsa luz y paz de los colores del diablo, el águila su rostro, cuando Moisés hablaba con Dios de entre los querubines la tez de su rostro emitía rayos, Satanás era un querubín, serpiente, así que mirar al querubín y escuchar su voz iluminaba el rostro, emitía rayos, por eso hay que alejarse de la cara de la serpiente, y su prole inicua, así hace la mujer en el desierto, lejos de la cara de la serpiente. Los inicuos y sus sonidos son desagradables, hasta sus risas, su voz, y sus canciones, y su bulla ruidos, entonces cuando dice la Biblia que los inicuos ladran como un perro y dan la vuelta a la ciudad, son sonidos que capturan la mente queda atado uno como ondulaciones y al dar vuelta a la ciudad significa atar con una gran cadena, por eso así le hicieron a Satanás el diablo, el arcángel Miguel con su voz y trompeta de Dios capturó al diablo lo rodeó en círculos con su gran cadena de su mente ondulaciones de su mente, dio vuelta sobre él, y lo ató por 1000 años, dormido, como el diablo mismo hizo, capturando mentes con su mente con sonidos y ondulaciones y daba vueltas alrededor de un individuo y lo ataba y encerraba poniéndolo a prueba por 10 días con sus fuertes garras de águila, 10 garras cuernos, hablando, con hombres blasfemos, y su vocero o predicador apóstata ha sido los espiritistas y sus canciones y mentes y sonidos de hechicería que seguían dicho proceder para asesinar inocentes y testigos de Jesús. La mujer hechicera con sus nombres blasfemos, ese proceder lo llevó a cabo Israel en la guerra contra Jericó, dando vueltas y tocando trompetas por 7 días, y el último día 7 vueltas, 13 vueltas en total, y sus muros cayeron. La Biblia dice que el corazón tiene paredes, y que la mente ondulaciones, y luz de arco iris, y se conecta en red, con otros, y que uno más fuerte puede atar a uno menos fuerte, así trabajan los inicuos, en multitudes congregadas, ladrando como perros y dando vueltas a la ciudad, como hombre que no tiene muros defensa, irrumpe en la mente y el espíritu no tiene freno, y sale todo su espíritu, muere y vuelve a su suelo, y perecen sus pensamientos, ya piensa controlado por el diablo, los pensamientos de diablo entraron en él. Los sonidos del sistema del diablo, como un sonido de mar que no puede calmarse, boya de inicuos, caballos y caballería, y ruedas de carros de guerra, hoy son todo vehículo usado en transporte, que como dice la Biblia, está en manos de estúpidos, que Salomón dijo, no andes directamente en el camino de los malos, desvíate de él, esquívalo y pasa adelante, transporte en un camino fijo que maldicen y bloquean y hechizan, capturan la mente, en grupos de transporte público, eso es una reunión asamblea de malhechores, congregación de pueblos, en unidad, que dan vueltas a la ciudad, capturan con sonidos molestad del tránsito de vehículos ruidosos como pájaros y sus cantos, hijos del diablo, el águila con variedad de colores su luz arcoíris en su cabeza, maquinaciones del diablo, todos sus pensamientos son para mal, ladran como perro con vehículos y dan la vuelta a la ciudad, capturan con sonidos de tránsito, como anticristo, que Cristo tiene voz de arcángel y trompeta de Dios, y como Jesucristo con su voz de arcángel sus sonidos teniendo una gran cadena en la mano, sus cabellos negros como un cuervo, ondulaciones de su cabeza y sus pensamientos, en vez de colores de luz de arco iris de colores de paz del lucero luz brillante de mañana, se convirtió en oscuridad, cabellos negros como el cuervo, y rodeó al diablo con voz de arcángel y trompeta de Dios, como Israel rodeó a Jericó por 7 días, y última día
hacía 13 vueltas, y muros cayeron, así Jesucristo ató al diablo por 1000 años, porque así hizo él con la humanidad por 7 tiempos, con sus 10 garras cuernos que hablaron, por 10 días atando y encerrando en prisión a los testigos de Jesús. Ahora un cuerno pequeño, el anticristo que habla cosas grandiosas, sigue tratando de atar a las 7 estrellas en manos de Jesucristo, ladrando como perros con sus carros ruidosos o músicas o cualquier sonido, e intentar capturar las mentes como cosas voladoras de los testigos de Jesús. Queda la bestia salvaje y el falso profeta, brazos de plata fuertes en guerra y falso profeta, ataduras de cobre, voz de hechiceros, atadura de cobre con el que tentó a Eva y la extravió, separan a los que se han familiarizado entre sí, sombras, montañas de separación, y como espinos en medio de una en la carne, insultos, blasfemias y calumnias y sonidos de bulla de pueblo y murmuraciones y canciones y sonidos de carro vehículos, llegan a las partes más recónditas del vientre, y quieren corregir pensamientos a su antojo, además que con sus pensamientos conectados en ondulaciones captando atención con sus sonidos se llevan con red las mentes de justos afligidos, dan la vueltas a la ciudad y quieren atarlos como fue atado Satanás el diablo por Jesucristo, y como Israel rodeó y venció a Jericó, dando 13 vueltas con sonidos de trompeta y derribó sus muros, por eso se les llama anticristo, pequeño cuerno que habla cosas grandiosas, dando vueltas a las ciudades donde habitan justos, quieren atarlos y destruir las paredes del corazón, de reyes ungidos, y justos, donde está Jesucristo, el lucero Jesucristo ardiendo en un lugar oscuro, frío sin amor, enfriado el amor de la mayor parte de la humanidad, por el sonido de la bestia salvaje, brazos de plata, guerra, ranas y el falso profeta, la cola, ataduras de cobre, voz del diablo intentando cortar árboles, los justos reyes ungido, árboles grandes de justicia y todo justo como árboles que dan buenos frutos, el fruto del reino, además que dicha atadura de cobre intenta cortar la descendencia de los justos, árboles que serán el jardín de Edén, que darán 12 cosechas cada mes para la curación de las naciones, con los sonidos de cantantes que se acompañan con el arpa tocando sus arpas, una canción nueva que resonará en toda la tierra, hasta la parte más distante de la tierra, las expresiones de Dios, y atando como sabios las mentes de justos y conectarlas con la vid Jesucristo, el cabeza de la congregación, el pastor que con su voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están en unión con Cristo se levantarán primero, alzan sus cabezas y observarán a la serpiente de cobre Jesucristo, serpiente alzada como dijo él que vendría, y con esa atadura de cobre libera de las maquinaciones del diablo, desbaratando las obras del diablo, y todo el que siga mirando se mantendrá con vida, como israelitas se mantenían con vida mirando serpiente de cobre, y aplica en esto lo que hay que hacer con el anticristo y su boca que habla cosas grandiosas. Título 10. Porque hay muchos hombres ingobernables, habladores sin provecho y engañadores de la mente, especialmente esos hombres que se adhieren a la circuncisión. Título 11. Hay que cerrar la boca a estos, puesto que estos mismos hombres siguen subvirtiendo casas enteras, enseñando cosas que no deben por causa de la ganancia, falta de honradez. Título 12. Uno de entre ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre son mentirosos, bestias salvajes perjudiciales, glotones desocupados. Título 13. Este testimonio es verdadero. Por esta misma causa sigue censurándolos con severidad, para que estén saludables en la fe. Título 14. Y no presten atención a las fábulas judaicas y a los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Título 15. Todas las cosas son limpias a los limpios. Pero a los contaminados y sin fe nada les es limpio, sino que tienen contaminada tanto la mente como la conciencia. Título 16. Declaran públicamente que conocen a Dios, pero por sus obras lo repudian, porque son detestables y desobedientes y no aprobados para obra buena de clase alguna. Ec 26. 10. Debido a la oleada en masa de sus caballos, el polvo de ellos te cubrirá. Debido al sonido de soldados de caballería y rueda y carro de guerra, tus muros se mecerán, cuando él entre por tus puertas, como en los casos de entrar en una ciudad abierta por brechas. Ec 26. 11. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles. Matará a tu pueblo a una espada, ya la tierra bajarán tus propias columnas de fuerza. Ec 26. 12. Y ciertamente despojarán tus recursos y saquearán tus artículos de venta, y derruirán tus muros, y tus casas deseables demolerán. Y tus piedras y tu madera y tu polvo colocarán en el medio mismo del agua. Ec 26. 13. Y ciertamente haré cesar la bulla de tu cantar, y el sonido mismo de tus arpas no se oirá más. Ec 26. 14. Y ciertamente haré de ti una superficie brillante y pelada de peñasco. Un secadero para redes barrederas es lo que llegarás a ser. Nunca serás reedificada. Porque yo mismo, Jehová, he hablado, es la expresión del Señor soberano Jehová.
Ece 26:15 Esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová a Tiro. Al sonido de tu caída, cuando el que haya sido fatalmente herido gima, cuando haya un matar con degüello en medio de ti, ¿no se mecerán las islas? Ece 26:16 Y abajo ciertamente vendrán desde sus tronos todos los principales del mar, y se quitarán sus vestiduras sin mangas, y se despojarán de sus propias prendas de vestir bordadas. Se vestirán de ataques de temblor. Sobre la tierra se sentarán, y ciertamente temblarán cada momento, y con asombro fijarán la mirada en ti. Ece 26:17 Y tendrán que levantar una endecha sobre ti y decirte: ¿Cómo has perecido, la que solías estar habitada desde los mares, oh ciudad alabada, que llegó a ser una que era fuerte en el mar, ella y los que la habitaban, los que dieron su terror a todos los habitantes de la tierra? Ece 26:18 Ahora las islas temblarán en el día de tu caída. Y las islas que están en el mar tienen que ser perturbadas debido a tu salida. Ece 26:19 Porque esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Cuando haga de ti una ciudad devastada, como las ciudades que realmente no están habitadas, cuando yo haga subir sobre ti la profundidad acuosa, y las vastas aguas te hayan cubierto, Ece 26:20 Yo también ciertamente te haré bajar con los que van bajando al hoyo a la gente de mucho tiempo atrás, y ciertamente haré que mores en la tierra más baja, como lugares devastados por largo tiempo, con los que van bajando al hoyo, para que no seas habitada. Y ciertamente pondré decoración en la tierra de los que están vivos. Ece 26:21 Terrores súbitos es lo que haré de ti, y no serás. Y serás buscada, pero ya no serás hallada hasta tiempo indefinido, es la expresión del Señor soberano Jehová. Por eso la guerra de Armagedón son tres expresiones inspiradas inmundas parecidas a ranas, de la boca del dragón, bestia salvaje y falso profeta. El dragón es el hombre cabeza de oro altamente respetado, la bestia salvaje los brazos de plata en guerra y el falso profeta es la cola, el cobre, vientre y muslos, facultades reproductoras. Allí al diablo el árbol del jardín de Edén lo cortaron su voz de falso profeta. Hombre de la tierra, voz encantadora, quedó sin conexión con Dios, porque con esa voz tentó a Eva y la extravió, una voz hechicera apóstata poderosa que no debe ser escuchada. Por su boca el que es apóstata arruina a su semejante, por conocimiento son librados los justos. Se le puso una atadura de cobre, arruinada su sabiduría, quitada, desconectada de Dios, sectario, y sus quijadas su boca quedó cerrada, con una soga quedó sujetada su lengua, pero su esposa Babilonia la grande, su organización terrenal demoníaca, si habló con la canción de los estúpidos, y dice el texto de Job que si Satanás y su aire como gobernante del mundo era respirado y sus quijadas taladradas, lo que significa cerrar su boca, dominado como un caballo, con frenos en su boca. Él, Satanás mismo, hizo un pacto con hombres y esclavizó a los hombres, pero él mismo era su esclavo, pero luego vendría un verdadero esclavo fiel y discreto, así que el verdadero esclavo fiel y discreto es un querubín. El anzuelo son los cabellos de su esposa, la guardiana de las viñas, ondulaciones de su amor, del cabello de su mujer que es un red, y grilletes de esposa fiel, que lo hacen bueno. No puede escapar en una alianza de matrimonio eterna, sujeta su lengua, porque como pastor, alimenta a su esposa con dichos puros como miel, dulces al alma y un refrigerio a los huesos. Alá de sabiduría enviada a su mujer esposa al desierto por 1260 días lejos de caras de serpientes. Ella tiene sujetada su lengua de fuego de rey ungido con Espíritu Santo, lengua de fuego arcoíris sobre su cabeza, un junco en sus narices es un olor conducente a descanso, paz, fragancias, perfumes de su esposa verdadera, como el incienso santo y oraciones de santos, así la voz de su esposa, y regocijó el día de su casamiento con su esposa, y como Adán clama: esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne, un matrimonio de querubines, y ella dice su paladar es pura dulzura, y él llega a ser su esclavo fiel y discreto de su esposa hasta tiempo indefinido, matrimonio eterno. El pastor de la guardiana de las viñas, con quien su esposa juega como se divertía Isaac con Rebeca en Egipto, y ella lo ata para sus muchachas de poca edad, dando beneficios a las demás vírgenes de la ilustración de Jesucristo, porque a partir de su matrimonio del cabeza de oro león con leona, vienen los matrimonios de las demás criaturas vivientes, querubines, 7 estrellas machos y 7 estrellas hembras, en las manos de Jesucristo. Por eso su esposa lo mantiene atado con amor, con las ondulaciones de su cabeza, su cabello capturado con sus expresiones de amor, fieles en su matrimonio uno al otro, para que sus muchachas de poca edad, el resto de mujeres reinas y ungidas, puedan unirse a sus esposos luego de la reunión de los querubines leones. Por eso ellas también ayudan a la leona querubina a ser fiel a su esposo el pasto querubín ungido. Cumpliéndose esta profecía bíblica. Isa 4:1 y 7 Mujeres realmente se agarrarán de un solo hombre en aquel día, y dirán: comeremos nuestro propio pan y nos vestiremos de nuestras propias mantas. Solo que se nos llame por tu nombre para quitar nuestro oprobio.
Isa 4:2 En aquel día lo que Jehová haga brotar llegará a ser para decoración y para gloria, y el fruto de la tierra será algo de lo cual tener orgullo, y algo hermoso para los de Israel que hayan escapado. Isa 4:3 Y tiene que suceder que de los restantes en Sión y de los que queden en Jerusalén se dirá que son santos a él, todos los que estén inscritos para vida en Jerusalén. Isa 4:4 Cuando Jehová haya lavado de las hijas de Sión el excremento, y enjuague de Jerusalén aún el derramamiento de sangre de en medio de ella por el espíritu de juicio y por el espíritu de quemazón, Isa 4:5 Jehová también ciertamente creará sobre todo lugar establecido del monte Sión y sobre su lugar de convocación una nube de día y un humo, y el resplandor de un fuego llameante de noche. Porque sobre toda la gloria habrá abrigo. Isa 4:6 Y llegará a haber una cabaña para sombra, de día, contra el calor seco, y para refugio y para escondite contra la tempestad de lluvia y contra la precipitación. Apo 1:20 En cuanto al secreto sagrado de las 7 estrellas que viste sobre mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro las 7 estrellas significan los ángeles de las 7 congregaciones, y los 7 candelabros significan 7 congregaciones. Gen 7:2 De toda bestia limpia tienes que tomar para ti de 7 en 7, el macho y su hembra. Y de toda bestia que no es limpia solamente 2, el macho y su hembra. Yod 41:1 ¿Puedes tú sacar a Leviatán con un anzuelo, o puedes con una soga sujetar su lengua? Yod 41:2 ¿Puedes ponerle un junco en las narices, o puedes con una espina taladrar sus quijadas? Yod 41:3 ¿Te hará él muchas súplicas, o te dirá palabras blandas? Yod 41:4 ¿Celebrará un pacto contigo, para que lo tomes por esclavo hasta tiempo indefinido? Yod 41:5 ¿Jugarás con él como con un pájaro, o lo atarás para tus muchachas de poca edad? STG 3:1 Muchos de ustedes deberían hacerse maestros, hermanos míos, sabiendo que recibiremos juicio más severo. STG 3:2 Porque todos tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar también su cuerpo entero. STG 3:3 Si a los caballos les ponemos frenos en la boca para que nos obedezcan, manejamos también su cuerpo entero. Ose 11:4 Con las sogas del hombre terrestre seguía trayéndolos, con las cuerdas del amor, de modo que llegué a ser para ellos como los que alzan un yugo de sus quijadas, y con dulzura llevé alimento a cada uno. Proverbios 25:28 Como una ciudad en que se ha hecho irrupción, que no tiene muro, es el hombre que no tiene freno para su espíritu. Ece 17:3 Y tienes que decir, esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. La gran águila, poseedora de grandes alas, con largas plumas remeras, llena de plumaje, que tenía variedad de colores, vino a Líbano y procedió a tomar la punta del cedro. Ece 17:4 Arrancó la misma cima de sus vástagos jóvenes y vino trayéndola a la tierra de Canaán. En una ciudad de comerciantes la colocó. Ece 17:5 Además, tomó alguna de la semilla de la tierra y la puso en un campo para semilla. Como un sauce al lado de vastas aguas, como un sauce la colocó. Ece 17:6 Y esta empezó a brotar y gradualmente llegó a ser una vid que crecía con frondosidad, baja en altura, inclinada a volver su follaje hacia adentro. Y en cuanto a sus raíces, gradualmente llegaron a estar debajo de ella. Y finalmente llegó a ser una vid y produjo sarmientos y envió ramas. Ece 17:18 Y él ha despreciado un juramento al quebrantar un pacto, y, mira. Él había dado su mano y ha hecho aún todas estas cosas. No logrará escapar. Ece 17:19 Por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová: tan ciertamente como que estoy vivo, de seguro mi juramento que él ha despreciado y mi pacto que él ha quebrantado. Ciertamente hasta lo traeré sobre su cabeza. Ece 17:20 Y ciertamente extenderé sobre él Miret, y ciertamente será cogido en Miret de Cázar. Y ciertamente lo llevaré a Babilonia y me pondré en juicio con él allí respecto a su inasmentes de los incrédulos, fidelidad con la cual actuó contra mí. Ece 17:21 Y en lo que respecta a todos los fugitivos de él en todas sus partidas, la espada caerán, y los que queden serán esparcidos aún a todo viento. Y ustedes tendrán que saber que yo mismo, Jehová, lo he hablado. Ece 17:22 Esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová: yo mismo también ciertamente tomaré y pondré algo de la punta encumbrada del cedro. De la cima de sus ramitas arrancaré una que sea tierna, y yo mismo ciertamente la trasplantaré sobre una montaña alta y encumbrada. Ece 17:23 A la montaña de la altura de Israel la trasplantaré, y ciertamente echará ramas mayores y producirá fruto y llegará a ser un cedro majestuoso. Y debajo de él realmente residirán todos los pájaros de toda ala. En la sombra de su follaje residirán.
Efe 17:24 Y todos los árboles del campo tendrán que saber que yo mismo, Jehová, he abatido el árbol alto, he puesto en alto el árbol bajo, he secado el árbol todavía húmedo y he hecho que el árbol seco florezca. Yo mismo, Jehová, he hablado y lo he hecho. Yod 39:7 Él se ríe de la bulla de un pueblo. No oye los ruidos del que caza al acecho. Sal 65:7 Está aquietando el ruido de los mares, el ruido de sus olas y la bulla de los grupos nacionales. Ger 3:23 Verdaderamente, tanto las colinas como la bulla sobre las montañas pertenecen a la falsedad. Verdaderamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Ec 26:13 Y ciertamente haré cesar la bulla de tu cantar, y el sonido mismo de tus arpas no se oirá más. Ec 26:14 Y ciertamente haré de ti una superficie brillante y pelada de peñasco. Un secadero para redes barrederas es lo que llegarás a ser. Nunca serás reedificada. Porque yo mismo, Jehová, he hablado, es la expresión del Señor soberano Jehová. Amós 5:23 Remuevan de mí la bulla de sus canciones. Y el sonido melodioso de sus instrumentos de cuerda no oiga yo. Apo 17:3 Y me llevó en el poder del espíritu a un desierto. Y alcancé a ver a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color escarlata que estaba llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apo 12:14 Pero las 2 alas de la gran águila le fueron dadas a la mujer, para que volara al desierto a su lugar. Allí es donde es alimentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la cara de la serpiente. CNT 8:13 Oh, tú que moras en los jardines, los ocios prestan atención a tu voz. Déjame oírla. CNT 8:14 Vete corriendo, amado mío, y hazte como gacela o como cría de los ciervos sobre las montañas de especias. Amós 5:24 Y que salga rodando el derecho como aguas, y la justicia como un torrente que constantemente fluya. CNT 2:14 Oh paloma mía en los retiros del peñasco, en el lugar oculto del camino escarpado, muéstrame tu forma, déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera y tu forma es grata a la vista. CNT 7:5 Tu cabeza sobre ti es como el Carmelo, y la melena de tu cabeza es como lana teñida de púrpura rojiza. El rey se halla atado por las ondulaciones. CNT 7:6 Qué hermosa eres, y qué agradable eres, oh amada, entre deleites. Sal 59:5 Y tú, oh Jehová Dios de los ejércitos, eres el Dios de Israel. De veras despierta para dirigir tu atención a todas las naciones. No muestres favor a traidores perjudiciales. Sela. Sal 59:6 Siguen volviendo al atardecer, siguen ladrando como un perro, y dan la vuelta a la ciudad. Sal 59:7 Mira. Borbotean con su boca. Espadas hay en sus labios, pues, ¿quién está escuchando? Sal 59:8 Pero tú mismo, oh Jehová, te reirás de ellos. Harás escarnio de todas las naciones. Sal 59:9 Oh fuerza mía, hacia ti ciertamente me mantendré alerta. Porque Dios es mi altura segura. Sal 59:10 El Dios de bondad amorosa para conmigo, Él mismo se presentará delante de mí. Dios mismo me hará poner la vista sobre mis opositores. Sal 59:11 No los mates, para que mi pueblo no se olvide. Por tu energía vital haz que anden errantes, y rebájalos, oh escudo nuestro, Jehová. Sal 59:12 A causa del pecado de su boca, la palabra de sus labios. Y sean ellos atrapados en su orgullo, aun por el maldecir y el engaño que ensayan. Sal 59:13 Acábalos en furia. Acábalos, para que no sean. Y sepan ellos que Dios está gobernando en Jacob hasta los cabos de la tierra. Sela. Sal 59:14 Y vuelvan ellos al atardecer. Ladren como un perro y den la vuelta a la ciudad. Sal 59:15 Anden errantes esos mismos en busca de algo de comer. No queden satisfechos ni pernocten. Sal 59:16 Pero en cuanto a mí, yo cantaré acerca de tu fuerza, y a la mañana informaré gozosamente acerca de tu bondad amorosa. Porque has resultado ser altura segura para mí y lugar a donde huir en el día de mi angustia. Sal 59:17 Oh fuerza mía, a ti te celebraré con melodía, porque Dios es mi altura segura, el Dios de bondad amorosa para conmigo. Ecl 7:5 Mejor es oír la reprensión de alguien sabio que ser el hombre que oye la canción de los estúpidos. Ecl 7:6 Pues como el sonido de los espinos debajo de la olla, así es la risa del estúpido. Y esto también es vanidad. Apo 18:21 Y un ángel fuerte alzó una piedra semejante a una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: Así con lanzamiento veloz será arrojada abajo Babilonia la gran ciudad, y nunca volverá a ser hallada.
Apo 18:22 Y el sonido de cantantes que se acompañan con el arpa, y de músicos y de flautistas y de trompeteros nunca se volverá a oír en ti, y ningún artífice de oficio alguno volverá a hallarse en ti jamás, y ningún sonido de piedra de molino volverá a oírse en ti jamás. Apo 18:23 Y ninguna luz de lámpara volverá a resplandecer en ti jamás, y ninguna voz de novio ni de novia volverá a oírse en ti jamás. Porque tus comerciantes viajeros serán los hombres de primer rango de la tierra, pues por tu práctica espiritista todas las naciones fueron extraviadas. Apo 18:24 Sí, en ella se halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido degollados en la tierra. Ep 6:7 Por ejemplo, la tierra que embebe la lluvia que a menudo viene sobre ella, y que luego produce vegetación apropiada para aquellos para quienes también se cultiva, recibe en cambio una bendición de Dios. Ep 6:8 Pero si produce espinos y abrojos, es rechazada, y está próxima a ser maldecida. Y termina por ser quemada. Maz 7:15 Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes en ropa de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Maz 7:16 Por sus frutos los reconocerán. Nunca se recogen uvas de espinos o higos de cardos, ¿verdad? Maz 7:17 Asimismo, todo árbol bueno produce fruto excelente, pero todo árbol podrido produce fruto inservible. Maz 7:18 Un árbol bueno no puede dar fruto inservible, ni puede un árbol podrido producir fruto excelente. Maz 7:19 Todo árbol que no produce fruto excelente llega a ser cortado y echado al fuego. Maz 13:22 En cuanto al que se sembró entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero la inquietud de este sistema de cosas y el poder engañoso de las riquezas ahogan la palabra, y él se hace infructífero. Tosco 12 Un tengo que jactarme. No es provechoso. Pero pasaré a visiones y revelaciones sobrenaturales de él, Señor. Tosco 12 Conozco a un hombre en unión con Cristo que, hace 14 años y en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado como tal hasta el tercer cielo. Tosco 12:3 Sí, conozco a tal hombre si en el cuerpo o aparte del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Tosco 12:4 Que fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inexpresables que no le es lícito al hombre hablar. Tosco 12:5 De tal hombre me jactaré, pero no me jactaré de mí mismo, salvo en cuanto a mis debilidades. Tosco 12:6 Porque si alguna vez quiero jactarme, no seré irrazonable, pues diré la verdad. Pero me abstengo, para que nadie me acredite con más de lo que ve que soy oye de mí. Tosco 12:7 Simplemente debido al exceso de las revelaciones. Por esto, para que no me sintiera desmedidamente ensalzado, me fue dada una espina en la carne, un ángel de Satanás, que siguiera abofeteándome, para que no me ensalzara desmedidamente. Tosco 12:8 Tocante a esto, 3 veces supliqué al Señor que ésta se apartara de mí. Tosco 12:9 Y, con todo, Él realmente me dijo: mi bondad inmerecida es suficiente para ti. Porque mi poder está perfeccionándose en la debilidad, por eso muy gustosamente prefiero jactarme respecto de mis debilidades, para que el poder del Cristo permanezca como tienda sobre mí. Tosco 12:10 Por lo tanto me complazco en debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones y dificultades, por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso.